Hay una lógica que tiene todo el sentido del mundo cuando hablamos de inversión en bienes raíces, especialmente si lo estás haciendo como un extranjero o es tu primer vez invirtiendo fuera de tu país. Entonces, esa lógica resume y tiene todo el sentido cuando piensas en el primer compra, comprar algo que ya existe y puedo ver o comprar algo que está sobre planos y aún no se ha construido. Entonces, la lógica, una casa construida que ya ha estado expuesta al mercado, que puedo inspeccionar, puede ser más seguro que comprometer capital en algo que todavía no se ha construido. Y esa lógica tiene bastante sentido y en muchos mercados funciona bien. Pero para un inversor extranjero que está contemplando invertir en Miami, específicamente para alguien que vive en Colombia y que no puede estar físicamente presente cuando aparecen los problemas, esa misma lógica es exactamente al revés. Así que hoy les voy a mostrar por qué no solamente es una opinión, sino con datos reales y van a salir de aquí con una comprensión clara de por qué la nueva construcción no es solamente una preferencia estética, sino es una decisión de protección de capital. Mi nombre es Sebastián Bolívar y antes de comenzar, soy asesor inmobiliario en las ciudades de Miami y de Nueva York y desde hace 4 años me he especializado a ayudar a latinoamericanos que están buscando o diversificar su patrimonio a través de inversiones inmobiliarias en los Estados Unidos, construir patrimonio o herencias para sus próximas generaciones o simplemente tener propiedades vacacionales donde ellos la puedan utilizar cuando vienen de visita o por negocio a los Estados Unidos. Y por eso hoy tenemos que evaluar esto muy, muy detalladamente. Entonces, la propiedad usada no es que sea más transparente que la nueva. En realidad es más opaca y sus costos ocultos los paga el que compra después, más no el vendedor. Entonces hay ciertos problemas estructurales de la reventa para el inversor extranjero. Vamos a hablar un poco acerca de estos problemas. Problema número uno, todos los problemas ocultos que no aparecen en la inspección. Una inspección, cuando tú compras una propiedad, en Miami está en promedio en $500 y toma 2 a 3 horas. Lo que no detecta muchas veces ese tipo de infecciones son problemas como plomería detrás de paredes, daño de humedad en estructuras, sistemas eléctricos subdimensionados, problemas de cimentación en propiedades de más de 15 años y estos son problemas reales. Y el promedio de reparaciones no previstas en el primer año de una propiedad de reventa en el sur de la Florida oscila entre $8,000 a $22,000 dependiendo de la antigüedad. Entonces esto es un problema que la nueva construcción puede ser una solución para él. Problema número dos, las reparaciones se coordinan estando a larga distancia. Si tú no estás viviendo en los Estados Unidos cerca de tu propiedad, cuando el calefactor de agua falla, cuando un arrendatario llama porque algo se rompió y cuando tú compras una inversión, todo lo que se pueda romper, es mejor estimar que se va a romper. Entonces, ¿qué hace el inquilino? Llama al property manager, llama a un técnico, el técnico te cobra $400 de llamada de emergencia. Y tú tienes que aprobar eso desde Colombia y tú no estás comprando una inversión para que a las 2 de la mañana te estén llamando para que tengas que resolver estos problemas. Y todo eso pasa antes de saber cuánto costará la reparación completa. Con la nueva construcción, el constructor tiene la obligación legal de responder sin costo para ti. Tercer problema, el arrendatario evalúa el inmueble antes de firmarte. Un arrendatario calificado en Miami, un inquilino que te va a pagar a tiempo, que cuida el inmueble, tiene opciones normalmente entre una propiedad nueva con electrodomésticos modernos o una usada con cocina del 2012. Usualmente, ¿dónde prefieren las personas vivir? ¿En propiedades nuevas o propiedades ya usadas?
Correcto, sabemos la respuesta. Entonces, la velocidad de arrendamiento cuando tú compras una casa nueva es en el sur de la Florida, y esto pasa en todos lados, pero específicamente hoy que nos estamos enfocando en el sur de la Florida, es de 30 al 40% más rápido que cuando estás arrendando una propiedad ya usada. Y el cuarto problema es el valor de reventa a largo plazo. Una propiedad usada que compras hoy seguirá siendo usada cuando la ventas 5 a 7 años en el futuro. Una propiedad nueva construcción que compras hoy tendrá 5 a 7 años cuando la vendas, lo cual sigue siendo considerada una propiedad nueva. Así que compite mejor contra propiedades más viejas. La nueva construcción comprada en primera fase, especialmente para los que compran en lista cero, aprecia durante la construcción antes de que recibas tú las llaves. Entonces, esos son los cuatro problemas y esos cuatro problemas tienen solución. Y la solución no es elegir mejor dentro de otros tipos o dentro de la reventa y las propiedades usadas, sino es cambiar el tipo de propiedad. Y eso es lo que vamos a ver hoy. Así que vamos a hacer un marco comparativo porque lo que busca una persona que está invirtiendo en el extranjero es proteger su capital. Muchas personas prefieren los bienes raíces sobre otro tipo de inversiones como las criptomonedas, porque esos son tipos de inversiones donde más del 80% de las personas fracasa, mientras que los bienes raíces a largo plazo siempre ha sido el vehículo que más riqueza ha construido, donde los ricos siempre van a proteger sus capitales. Entonces, haciendo una comparación entre el problema que te genera a ti la reventa y la ventaja que tiene la nueva construcción, entonces hablamos un poco de las reparaciones ocultas que vas a tener que pagar tú. La ventaja de la nueva construcción es que esa garantía te la da el constructor, porque la ley lo obliga, ya vamos a pasar a hablar más de eso. También hay un historial desconocido hasta que tú firmas. Cuando tú compras en nueva construcción, no hay historial ni tampoco hay sorpresas. La ley te protege más a ti. Ahora, el arrendatario calificado elige normalmente propiedades más nuevas porque son más deseables. ¿Eso qué problema te va a resolver a ti? El hecho de que tu propiedad se rente más rápido y compita mejor con otras propiedades en el mercado. Y el cuarto que ya hablamos es que la propiedad sigue depreciando desde el primer día. Entonces, ¿cuáles son las ventajas? Vamos a hablar una por una. Ventaja número uno es la garantía del constructor. Como te había mencionado, en Florida existe el Florida Statute 55384, que establece garantías obligatorias para la nueva construcción. Y esto es lo que está pasando cuando tú inviertes en propiedad, en casas nuevas. Casi yo tuviera que hacerlo nuevamente, yo que ya he cometido errores en los bienes raíces, y gracias a esos errores hoy mis inversionistas invierten mejor, fue haber comprado una propiedad en la cual yo no hice bien la inspección, a pesar de que hubo inspección, habían problemas estructurales los cuales yo no había anticipado. Eso hizo que lo que en papel parecía como una reparación de $150,000 pasara por más de 180,000, o sea, más de $30,000 que terminaron comiendo la ganancia del retorno que yo iba a sacar en esa propiedad. Si yo tuviera que invertir nuevamente, si me regresara cuando yo tenía 25 años que compré mi primer propiedad y tuviera que hacerlo de nuevo, elegiría una casa nueva. Ahora, ¿cuáles son esas garantías? Número uno, garantía estructural de 10 años. Ese fue lo que me pasó a mí. Elegí mal una propiedad y por elegirlo mal pagué bastante caro. Ahora, no me arrepiento porque gané la experiencia y gracias a eso hoy las personas que invierten conmigo su dinero, especialmente si están en mercados alejados de la Florida o de la ciudad de Nueva York, lo hacen mejor porque ahora eso me hizo ganar la experiencia. Pero la garantía estructural de 10 años sobre defectos mayores de construcción es una de esas garantías que obtienes. Segunda garantía es la garantía de 2 años sobre sistemas mecánicos, eléctricos y plomería. Y la tercera garantía es garantía de 1 año sobre acabados y defectos menores. Y estas garantías son legalmente exigibles al constructor porque por el estatuto Florida Statute 55384. ¿Qué significa eso en práctica? Que si el HVAC
o el aire acondicionado falla en el primer año, el constructor te lo va a reparar a ti sin costo. Si hay problemas de plomería en el año 1, el constructor los tiene que asumir. Y si hay defectos estructurales en los primeros 10 años, el constructor es responsable por eso. Esos costos de mantenimiento no previsto en el año 1 en la nueva construcción, para ti es aproximadamente cero. En la reventa, cuando el aire acondicionado te falla, ese costo lo asumes tú. Muy probablemente vas a tener que llamar a un property manager o el administrador de propiedad que tú contrataste, quien va a tener que llamar a un técnico y luego más adelante te van a dar a ti el bill, lo cual va a comer de las ganancias y del retorno que tú sacas en tu propiedad de inversión. Y hay formas de hacerlo inteligentemente para que eso no te pase a ti. Entonces, ¿cuál es la ventaja número 2? Ya hablamos que la ventaja número 1 son las garantías del constructor. En la nueva construcción, como ya lo habíamos mencionado, colocamos el ejemplo del aire acondicionado. Si te falla el primer mes, llamas al constructor y el constructor lo tiene que arreglar, porque la ley los obliga. Esa es la diferencia entre pagar 8,000 y 22,000 dólares en el primer año a que no tengas que pagar eso tú. Entonces pasando ya a la ventaja número 2, es que no vas a tener problemas ocultos. Lo que tú ves es lo que compraste y no hay ningún historial de problemas porque estás comprando una propiedad nueva. Una propiedad usada tiene un historial. Es como cuando compras carro usado. Tiene normalmente un récord de lo que cuántos dueños ha tenido, cuántas millajes tiene, si ha tenido accidentes. Ese historial incluye, en cuanto a las propiedades, propietarios anteriores que hicieron remodelaciones sin permiso, daños de agua que se repararon superficialmente, sistemas eléctricos que no se actualizaron en 15 años, ¿cierto? Y problemas de cimentación que no salieron en la inspección, o problemas estructurales, si vamos a un caso más exagerado, como me pasó a mí. En la nueva construcción no hay ese tipo de historial, hay garantías y para un inversor que vive a $3,000 de kilómetro, 3,000 millas de distancia de su propiedad, la ausencia de ese historial es una protección valiosa que tú puedes tener. El 67% de los propietarios de reventa en la Florida reportaron al menos una reparación no prevista en los primeros 24 meses. Y el costo promedio de esas reparaciones va entre $11,400. Y la fuente, y eso es verificable, lo puedes obtener en la Asociación de Realtors de la Florida del 2024. Para un inversor extranjero que no lo puede revisar en persona, que no va a estar ahí viviendo al lado de su propiedad, los contratistas sin supervisión cobran muchas veces entre un 20 y un 40% más, porque tú no los puedes inspeccionar. Y conseguir un buen contratista es uno de los trabajos, es una de las labores más difíciles de los bienes raíces. De hecho, la falta de un buen contratista fue lo que hizo que cuando hice mi primera inversión en Filadelfia, lo que parecía un negociazo pasara a ser una pesadilla. Así que no es que la reventa sea mala, no es lo que yo estoy queriendo decir. En muchos mercados sí vale la pena. Lo que estoy queriendo decir es que sus problemas ocultos son tuyos desde el día que tú firmas. En la nueva construcción, los problemas de constructor son del constructor hasta que el periodo de garantía termine. Entonces pasamos a la tercera ventaja. El mejor arrendatario, como lo habíamos discutido, tiene opciones. Y el arrendatario siempre va a elegir lo más nuevo. ¿Por qué? Porque es más deseable. El arrendatario calificado, que tiene empleo estable, que tiene un historial bueno de crédito, que tiene múltiples opciones y siempre va a elegir la modernidad. En promedio, los arrendatarios eligen la modernidad del inmueble, les gusta la eficiencia eléctrica y les gusta la calidad de electrodomésticos. Amenidades, las amenidades también es una de las cosas que los arrendatarios quieren encontrar antes de rentar una propiedad.
En la nueva construcción, ganas en los 4 criterios contra la reventa de la misma franja de precio. Entonces, ¿cuáles son los resultados para ti? En promedio, el tiempo promedio de arrendamiento en la reventa es de 45 a 60 días. Y estos son datos comprobables. Cuando tú lo comparas con la construcción nueva, con invertir en casa nueva, ¿cuál es uno de los miedos más comunes que tiene el inversor extranjero antes de comprar una propiedad fuera de su país? ¿Será que esa propiedad se me va a rentar? O el mayor miedo que tenemos los inversores es comprar una propiedad que demore vacía y mientras tanto los biles siguen corriendo, las cuentas siguen llegando y los gastos hay que seguirlos pagando, si no vas a perder la propiedad. Entonces, ¿qué tiene más sentido si tú estás queriendo invertir desde el extranjero? ¿Comprar una propiedad en nueva construcción que en promedio se renta más rápido o una reventa que se va a demorar más? Nuevamente lo vuelvo a repetir, si yo regresara el tiempo y tuviera que comprar nuevamente mi primera propiedad, me iría por nueva construcción, porque, porque eso te ayuda a ti a entrar más fácil y minimizar esos riesgos de la primera inversión y dejarla ya en la reventa para ya estrategias a futuro más avanzadas cuando ya tengas más experiencia. Ahora hablemos de la renta mensual promedio. Cuando las construcciones nuevas en promedio se rentan un 8 a un 12% más alto que las propiedades ya usadas. ¿Por qué? Por las amenidades nuevas, electrodomésticos nuevos, todo es nuevo. Por el ser más deseable, recuerda que los precios siempre los va a determinar la oferta y la demanda. Entonces, cuando la demanda es más alta por propiedades nuevas, ¿qué va a pasar con los precios? Van a incrementar. ¿Y qué pasa? Hablemos ahora de la rotación de inquilinos. En promedio, en promedio hay una rotación de inquilinos menor de entre un 20 a un 25% en relación a la rotación de inquilinos de un 35 a un 45% en propiedades viejas. Y el costo de esa vacancia en promedio al año, en una propiedad nueva es de 1.200 comparado a 2.800 en promedio versus una propiedad vieja. Entonces, el arrendatario que cuida el inmueble, paga a tiempo y renueva siempre el contrato porque tú eres un buen landlord o eres un buen arrendatario, ese inquilino elige la nueva construcción cuando tiene opciones. Y en Miami siempre va a tener opciones porque Miami es una de las ciudades que más demanda tiene en los Estados Unidos. Entonces hablemos de la ventaja número 4, apreciación desde el contrato. La apreciación. Cuando tú inviertes en mercados de alta plusvalía como la ciudad de Nueva York o la ciudad de Miami, una de las ventajas de invertir en nueva construcción es que tienes tu apreciación desde el momento del contrato, porque cuando tú compras en reventa estás comprando los precios del mercado. Recuerda, los precios los determina el mercado, nadie más. Cuando tú compras en nueva construcción sobre planos, tienes una ventaja y especialmente si entras en las etapas más tempranas, si entras en la lista cero. Para los que no saben lo que es lista cero es esa primer lista de precios antes de que el desarrollador empiece a promover las unidades y va a ser la lista de precios más baja durante todo el periodo de la construcción. Entonces, ¿qué pasa? Tú te ganas esa plusvalía. Cuando compras nueva construcción, la primera fase de un proyecto, pagas el precio de hoy por un inmueble que te van a entregar en 24 o 36 meses. Y durante ese periodo, el desarrollador sigue vendiendo fases posteriores a precios más altos. Esa plusvalía te la ganas tú. El mercado se sigue apreciando, entonces tienes doble plusvalía, siempre hablamos de la plusvalía del desarrollador, la plusvalía del mercado, y cuando tú recibes las llaves, el inmueble vale más de lo que pagaste anteriormente, antes de que un solo arrendatario haya pisado la propiedad. Entonces, algunos casos reales, por ejemplo, entre el 2019 y el 2024 en el sur de la Florida, está, por ejemplo, en primera fase de proyectos en Port St. Lucie,
del 2020 al 2021, la apreciación promedio fue del 18 al 28% en el momento del cierre en el 2022 o 2023, antes de arrendar esas propiedades. Pues, si ustedes ponen eso en perspectiva, la apreciación promedio en los Estados Unidos está en el 3%. Si aquí hablamos del 18 al 28% en plusvalía, estamos hablando de que estamos muy, pero muy por encima del promedio nacional. Otro caso, compradores de primer fase en Boca Ratón en el 2021, con una apreciación de 22 al 31% en el 2023, cuando recibieron sus propiedades, con demanda de renta inmediata en un complejo ya establecido. Compradores de primera fase en Fort Lauderdale en el 2020. Fort Lauderdale, que es una de las áreas de Florida, una de las ciudades de Florida con más apreciación, entre el 25 al 35% los que recibieron sus propiedades en el 2022, con lista de espera de arrendatarios en el mismo complejo. Entonces, esas son las 4 ventajas estructurales de garantía del constructor, sin problemas ocultos, sin arrendatario, también arrendatario de mayor calidad. Si tú no vas a estar cerca de tu propiedad, necesitas un arrendatario de alta calidad, porque tener un mal inquilino puede hacer que tu propiedad se vuelva una pesadilla. Apreciación desde el contrato. Ninguna de estas ventajas existe en la reventa. Y por eso esta es una estrategia tan poderosa que es la inversión en nueva construcción, la inversión sobre planos. Se han construido portafolios muy grandes porque hay una estrategia que tú puedes hacer que es el cash out. Tú puedes comprar propiedades sin tú tener que hacer la remodelación, ganarte la plusvalía, refinanciar, sacar parte de esa equity que tú te sacaste en la propiedad y utilizarlo para la siguiente propiedad. Hay una estrategia muy poderosa que se llama el BRRRR, y yo siempre hablo porque pienso que es una de las estrategias más fuertes para generar, para hacer que los bienes raíces puedan funcionar para ti y crear portafolios gigantes de propiedades que a futuro van a representar van a representar tu retiro. En esas está el BRRRR porque que significa buy, rehab, rent, refinance, repeat, que significa comprar, remodelar, rentar, refinanciar y repetir el proceso. ¿Qué significa? Que tú aumentas ese equity, que es la plusvalía que tienes en una propiedad. Si compras una propiedad de $1.000.000 y esa propiedad de $1.000.000, tú le haces unas reparaciones de $100.000 y ahora vale 1.500.000 y tú colocaste un down payment de $500.000. ¿Qué pasó? Que tu propiedad, tú colocaste 500.000 más 100.000 de reparaciones, tu dinero salieron $600.000, pero ahora ganaste un equity de $500.000 porque la propiedad ya no vale 1.000.000, sino vale 1.500.000 después de las reparaciones. ¿Eso qué quiere decir? Que tienes una rentabilidad de casi un 100%, no llegamos al 100%, pero llegamos cerca. Sin embargo, esos $500.000 ahora tú puedes ir a un banco y te prestan hasta el 75 al 80% del nuevo precio de la propiedad, lo cual te permite pagarte a ti lo que pagaste por la primera propiedad, más tener adicional para la siguiente. Es una de las estrategias más fuertes. Y en la nueva construcción, por eso es que esta estrategia sobre planos te quita muchos dolores de cabeza, porque tú asumir la remodelación, que es donde la gente más se quema, y dejárselo a un desarrollador que ya tiene la experiencia y más adelante tú simplemente encargarte de sacar tu dinero una vez que refinancies la propiedad, es una de las estrategias más poderosas, pero eso es tema para otro webinar. Y esas son las 4 ventajas estructurales que ya hablamos. Entonces hablemos un poco acerca del resumen antes de terminar el webinar. Entonces hablamos, primero que todo, garantías del constructor. 10 años estructurales más 2 años de sistemas versus ningún tipo de garantías. Ahora, mantenimiento en el primer año, un bill de $0 para ti versus pagar un bill de 8.000 a $22.000 por daños no previstos o por problemas no previstos. Tiempo de arrendamiento, 25 a 35 días en promedio, en comparación a 45 a 60 días en promedio.
Renta mensual 8 a un 12% más alto en comparación a la reventa. Apreciación desde la firma, hablamos, apreciaciones se han visto hasta el 35% en la primera fase, mientras tú solamente ganarte la apreciación del mercado. Doble apreciación versus una sola apreciación. Ahora, gestión remota, constructor responde las garantías por ti. Mientras que si tú compras en reventa, las coordinas tú desde tu país, lo cual es un problema porque tú hiciste una inversión, más no la adquisición de un nuevo trabajo. Tú ya estás ocupado y tienes muchos problemas en tu país para tener ahora que tener un problema internacional. Por eso necesitas una inversión pasiva. Y historial de problemas ocultos, ninguno porque la propiedad está nueva versus desconocido hasta después del firmar. Y el perfil del arrendatario, un arrendatario de más calidad. Entonces, esas son algunas de las razones por las cuales invertir en nueva construcción, especialmente casas nuevas. Entonces, ahora hablemos un poco de algunas de las dudas más comunes. Duda número uno, en nueva construcción yo no puedo ver lo que compro antes de firmarlo. Sí, es correcto. Y esa es exactamente la ventaja. Lo que puedes ver en una propiedad usada puede esconder lo que no puedes ver. En la nueva construcción, el desarrollador está obligado legalmente a entregar lo que especificó en el contrato, con garantías que responden si no lo hace. Y la transparencia no viene de ver la propiedad terminada, sino viene de leer el contrato y por eso al trabajar conmigo vas a tener acceso a los mejores abogados inmobiliarios que van a estar trabajando para ti, asegurándote el 100% de que cada punto del contrato se cumple y te proteja a ti legalmente. También vas a tener acceso a los mejores contadores, CPAs, que te van a ayudar a estructurar tu compra para que tú no tengas que pagar doble tributación y si en el momento más a futuro tú quieres vender tu propiedad, no tengas que pagar el FERPA, que es un impuesto casi del 15% de retención que mantiene el país para los inversionistas internacionales. Eso lo puedes omitir sabiendo tener un buen equipo. La, la duda número 2. Y si el proyecto se retrasa o el desarrollador no entrega, y esa es uno de los miedos más grandes, de los riesgos más grandes. Pero por esa razón trabajamos con los mejores desarrolladores. Antes de recomendar cualquier propiedad, yo me encargo personalmente de vetar esos desarrolladores para asegurarme de que ellos tienen la experiencia y que ya han cumplido. Porque eso no se puede predecir el futuro, pero sí se puede ver qué es lo más probable que suceda, basado en lo que ha venido pasando. Entonces es una preocupación válida. Y en Florida, el depósito de nueva construcción va a una cuenta de escrow que es regulada por el Estado. Si el desarrollador cancela o incumple, tú puedes recuperar tu depósito. Por eso todo está en el contrato. Ahora bien, bien sea que en algunos casos, cuando tú inviertes en nuevos proyectos, y es ahí la importancia de mirar muy bien quién es el desarrollador, lo cual es la tarea que nosotros hacemos. ¿Qué crees que va a ser más fácil? ¿Tú tener que hacer la averiguación o apalancarte a la experiencia de asesores que ya han venido trabajando con los mejores desarrolladores desde hace años, para que ellos te digan a ti cuáles son los mejores desarrolladores que sí tienen la liquidez y que no necesitan tu dinero para comenzar a construir? Porque, ¿qué pasa? Ese es uno de los riesgos más altos, pero se puede minimizar sabiendo escoger el constructor. Y eso lo hacemos por ti. Y la duda número 3, ¿no es la nueva construcción más cara que la reventa? Y en precio de lista, si estás comprando en el momento que ya se terminó, probablemente sí vas a pagar precio de mercado, pero si compras en lista cero, te puede costar muchas veces puedes comprar hasta un 15%, en casos, en algunos casos hasta un 20% por debajo del valor, pero eso no incluye el costo de mantenimiento el primer año, lo que hablamos que te puede salir mal en la reventa. Entonces, ¿qué pasa? En la nueva construcción puedes comprar a precios mucho más altos y los dos mejores momentos para comprar es al comienzo, que son en toda, los precios más bajos en toda la historia de la construcción, todo el periodo de construcción, o comprar al final. Y yo sé que suena contradictorio, pero al final
hay un beneficio y es que cuando ellos quieren vender todas las unidades, por ejemplo, uno de los proyectos que tenemos hoy, y si tú quieres escuchar más acerca de este proyecto, si estás viendo por YouTube, aquí abajo en la descripción vas a tener acceso al link donde puedes agendar una llamada conmigo para escuchar más acerca del beneficio. Pero uno de los proyectos que más interés ha tenido ya se vendió un 90% y va a entregar este año. Por esa razón, el desarrollador está ofreciendo 7% de retorno garantizado los primeros 2 años y cubre todos los gastos de HOA y de impuestos por esos primeros 2 años. Entonces, ¿por qué es un beneficio? Porque muchas veces al final de la construcción sigue siendo nueva construcción, pero cuando ya se ha vendido cierta cantidad de unidades, por ejemplo, más de un 90%, quieren vender todo, llegar a un 100% y eso los motiva a ellos a tener más incentivos, lo cual minimiza el dinero total que tú colocas en un comienzo. Y esos incentivos muchas veces pueden tener más valor que solamente el precio. Entonces, si en 4 semanas ustedes que hemos venido haciendo estos webinares han visto el sistema completo para evaluar una inversión en Miami, los errores de ejecución que destruyen buenos negocios, el marco para evaluar un asesor y la importancia de evaluar un buen asesor. Y hoy, ¿por qué la nueva construcción es la decisión correcta para el inversor extranjero? Lo que no puedes hacer ningún webinar de estos es decirte cuál propiedad específica encaja con tu capital, tu perfil de riesgo y tu horizonte de tiempo. Eso requiere una conversación y si vamos a aterrizar todas estas ideas para que tú puedas tener una experiencia personalizada, eso va a requerir una conversación con tu situación real sobre la mesa. Para eso existe una evaluación estratégica privada, que son 30 minutos, estas reuniones en español conmigo, donde vamos a revisar tu situación específica, capital disponible, horizonte de tiempo, estructura de compra, y determinamos si hay un proyecto en nueva construcción que cumpla con todos los criterios que viste hoy. Para eso, puedes ir al link en pantalla o simplemente puedes escanear el código QR que estoy mostrando en este momento en la pantalla. También para los que están viendo por YouTube, ese link está aquí en la descripción. Si quieres tener acceso a estos incentivos, a estos desarrolladores y más que todo a tener un equipo vetado que te va a ayudar a estructurar tu compra, te va a ayudar a encontrar el mejor proyecto para tu situación, te va a ayudar a aprovechar los incentivos, te va a ayudar a obtener una inversión que construya tu patrimonio y más importante aún que la proteja, que le dejes una herencia a tus hijos o que simplemente tengas una inversión, una propiedad vacacional donde puedas venir por negocios o por vacación, te recomiendo que agendes una llamada ahora mismo utilizando el link aquí en la descripción. Para los que están aquí en vivo en este webinar, tienen el link, tienen en pantalla el código QR donde pueden escanearlo y agendar una llamada conmigo directamente. Como les estaba diciendo, han venido pasando 4 semanas donde hemos visto el sistema completo para evaluar una inversión, los errores de ejecución, hemos hablado qué destruye los buenos negocios, el marco para evaluar a un asesor y hoy por qué la nueva construcción es la decisión correcta para un inversor extranjero. Así que con esto cerramos. Gracias por estar aquí. Y en 4 semanas hemos construido este mapa completo. El siguiente paso es qué aplica para tu situación específica. Por eso te recomiendo agenda una llamada conmigo en este momento utilizando el link en pantalla, el código QR para los que están en vivo. Si estás viendo por canal de YouTube, está aquí abajo en la descripción.